tuve 4 años en una empresa que se llamaba Tauber, que después fue Flowix, o sea, yo estuve vendiendo productos Flowix. Y después me contratan, me armo mi propia agencia que se llamaba Primera Reunión, empecé siendo una agencia de outsourcing de SDR en 2017, donde no existía el concepto ese y estaba buenísimo. Ahí un día empiezo a hacer el podcast de Primera Reunión, ahí empiezan a hacer y termino entrevistando a Aaron Ross, que era como el número uno en todo esto. Y ahí me ve, yo ya era muy amigo de uno de los founders de Sirena, pero me ve el otro que había coincidido con él en Brasil. Me encantaría que vengas a laburar con nosotros y que armes todo esto de SDRs que lo queremos hacer acá. Y yo conocía la empresa, conocía el potencial y dije, bueno, dale, vamos. Bienvenidos y bienvenidas a Startup Sessions. Esta vez tengo el agrado, la posibilidad de poder conversar con Andrés Brusoni, founder y CEO de Samo AI. Que bueno, encantada de tenerte, Andrés, o Andy, no sé cómo te llaman. Me dicen Andrew, que es un derivado de Andrulo, que suena más feo, pero mi familia me decían siempre así y siempre después me presenté como Andrulo y terminé llamando en Andrew. Así que me pueden decir Andrew. Los que más me conocen me dicen Andrew. Excelente. Bueno, bien, Andrew. Wow, mira, no lo hubiera pensado, siempre pienso en Andy. Tampoco tengo tantos conocidos que se llaman Andrés, pero bueno, nada, un placer tenerte en este episodio de Startup Sessions. Primero, como siempre nos gusta, antes de empezar a indagar sobre el mundo startup, quiero conocer un poco más acerca de vos, de dónde venís, tu formación, desde qué estudiaste, si es que estudiaste algo, hasta cómo es tu background laboral hasta llegar a Samo AI, si nos podés contar un poco para aquellos que no conocemos mucho sobre tu experiencia. Sí, te voy a contar desde muy atrás. No, pero nunca cuento esto, pero yo estudié administración en UBA y me pasó en un momento de mi vida, cuando estaba estudiando, como que estaba muy, o sea, yo soy graduado en administración, pero cuando ya estaba en cuarto año de la carrera, tercer, cuarto año de la carrera, ahí en UBA, me pasó esto de que, bueno, ¿y qué quiero hacer con mi vida? Y si esto es para mí, si no es otra cosa, no sé qué. Y estaba ya trabajando en una empresa y decidí viajar a Londres solo, por mi cuenta, año 2007. Había foros online de cómo vivir en Londres, etcétera, y no había casi argentinos viajando, nada. Y ahí cuando volví dije, o sea, laburé en el hostels y todas esas cosas, en Starbucks, hacía los cafés, todo. Y cuando volví dije, che, tengo que estudiar. O sea, claramente hay que estudiar. Entonces volví mucho más motivado y me meto en una organización de estudiantes que se llama IESEC Internacional. Y ahí me dicen, y yo era mega tímido. O sea, bueno, cuando estaba en Londres me solté un poco más porque para buscar trabajo tenías que ir a hablar con los dueños de los restaurantes y no te queda otra que poner la cara y poner el cuerpo. Sí. Y me dicen, vos sos para ventas. Yo no, yo soy más de los números, más analíticos. Digo, bueno, me ponen a vender pasantías internacionales. Yo era voluntario, que había vendido y me ponía a llamar por teléfono en una oficina de WADE de uno por uno ¿Es y conocido agendaba. IESEC? Sí, 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 sí. sí. No, no, es grande, es bastante grande, sí. De hecho, hay muchos, bueno, siempre la historia de todos los alumni que pasaron. No sé, dicen que hasta Mick Jagger pasó, pero bueno. Sí, sí, sí. Y entonces ahí fui, pero bueno, muchos empresarios. De hecho, también mucha gente me ha tocado laburar fuera de IS con gente de IS, y es un perfil recontra interesante para laburar. Y bueno, ahí cuando me pongo a vender y nada, y ahí empiezo y ahí conozco una empresa de software en 2010 que estaban empezando, que no había mucho software as a service B2B, y le digo, che, quiero trabajar con ustedes. Y dice, bueno, pero ahora estamos buscando la ronda de inversión, Perá, el gerente de ventas, Norberto, bueno, y empecé a trabajar ahí en 2011. Primero me volví a ir a Inglaterra, a Newcastle, al norte, y volví, me dieron el trabajo. Y ahí empecé la carrera. Empecé vendiendo software B2B. em, Tuve 4 años en una empresa que se llamaba Tauber, que después fue Flowix. O sea, yo estuve vendiendo productos Flowix. Y después me contratan, me armo mi propia agencia que se llamaba Primera Reunión. Empecé siendo una agencia de outsourcing de SDR en 2017, donde
no existía el concepto ese y estaba buenísimo. Ahí un día empiezo a hacer el podcast de primera reunión, ahí empiezan a hacer y termino entrevistando a Aaron Ross, que era como el número uno en todo esto. Y ahí me ve, yo ya era muy amigo de uno de los founders de Sirena, pero me ve el otro que había coincidido con él en Brasil. Me encantaría que vengas a laburar con nosotros y que armes todo esto de SDR que lo queremos hacer acá. Y yo conocía la empresa, conocía el potencial y dije, bueno, dale, vamos. O sea, es como, este puede ser un trampolín. Y creo que Sí, fue, o sea, porque entramos, armé el equipo de prospección, después terminamos armando, yo un día les planteo que, bueno, digamos, un poco la charla era, che, empezamos a hacer una solución que resolvió un problema que tenían muchos negocios en ese momento, como era lo que era la atención al cliente por WhatsApp. Y, sí, digo, che, y éramos los primeros. Y empieza a crecer mucho más del lado de inbound y me terminan dando a armar el equipo de ventas también de inbound, ¿no? O sea, como un equipo sí, que era toda una lógica totalmente diferente a la cómo se vendía. Y bueno, y ahí crecimos y llegamos como pasamos de 1 a creo que a 10 millones, terminamos facturando. Nos compra un grupo brasilero, mira, nos hacen quedarte 2 años, qué sé yo. sí, Y en el medio yo fui haciendo crecer la comunidad. Para esto de primera reunión, lo había dejado con un socio, que después me dijo, che, bueno, yo necesito hacerlo con vos, yo me voy a quedar en Sirena porque esto viene bien, era 2019, un año antes que se venda. sí. Y ahí digo, che, pero esto me está ayudando mucho a ganar marca personal y un día digo, justo era el año 2020, 2021, que había mucha plata de fondos de inversión y alguien dice, Sí, el hype. hoy es más importante, más que el capital. Y dije, claro, yo tengo un montón de gente de ventas o sea, que sigue, con quienes tengo autoridad Sí. y yo tengo que hacer algo, yo tengo que venderles algo en algún momento a todas estas personas. O sea, yo lo hacía O por sea, te amor al referís a arte. toda esa comunidad, solo para recapitular. En un principio la comunidad nace, en mi primera reunión para los que no lo conocen, como, en verdad, ¿era una comunidad o era una agencia de recruiting abocado a personas de para los que no saben, o sea, te referís a Claro, SDR, Sales sí, Development Representative, o sea, vos exacto, vendías el outsourcing de ese tipo de perfiles originalmente, exactamente. como Eso una lo agencia. hice un año solo, después me fui a trabajar a Sirena, lo hizo un año un socio, La agencia se mantuvo. claro, y después, cuando cerramos, me separo de este socio con Iván, es como, ¿qué pasaba en el medio? Cuando yo estaba armando, yo empecé a creer mucho en lo que es el marketing de contenido en ese momento. Seguía mucho Sales Hacker y digo, "Che, Sí, nadie está hablando de ventas, o sea, de la manera que me gustaría que hablen de ventas en español. O sea, yo tengo la suerte de hablar inglés, pero ¿qué pasa con los que no hablan inglés? Y ahí dije, voy a hacer, y empecé a entrevistar, empecé también, yo le iba a vender mi servicio de SDR a empresas y encontré un par, en este momento Go Íntegro, bueno, después tuve la suerte de hablar con sí, Hotspot y entonces armé una primera serie de webinars que vino esta persona que tenía un proceso recontra armado, José R. de Go Íntegro, ahora está en Bisma, es cliente mío, sí, 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 comunidad de Slack. Yo lo que traté de hacer es un medio de comunicación de nicho. claro, A mí no me importa tener 10 millones de seguidores, a mí me interesa tener seguidores en este rubro. Y es súper interesante claro, porque cada vez que haces un webinar y pedís el cargo, que se anoten, es gente de ventas, ¿viste? Entonces como que se genera nada, eso, atrás de una comunidad que después cuando fundo Samu, más adelante, o sea, cuando salgo de Sirena, para ya terminar la historia, que dije que hace un sí, poco larga, cuando salgo, cuando salgo de Sirena, ahí lo que yo digo es, junto con un ingeniero, un tech lead de Sirena, él quería emprender también, y le digo, yo acaba de ser papá por primera vez, acaba de ir, y digo, pero bancame que quiero hacer algo. Había una empresa de Estados Unidos que venía haciendo esto de grabar las reuniones, esto habíamos sido cliente en 2021, todo. Dice, che, creo que puede haber una oportunidad en la TAM porque esto se va a volver masivo, este tema, de grabar reuniones virtuales, todo eso. Pero con un enfoque de venta. Y justo cuando empezamos a armarlo, surge la IA generativa, surge ChatGPT. Y era como el gran problema que nosotros veíamos en ese momento, antes de que surja ChatGPT, era la gente le va a poder dedicar tiempo a una plataforma para escuchar grabaciones de venta y que le automaticemos insights, que es a 3 palabras clave, como que era, con la IA sí, generativa era,
che, ahora te digo un resumen y te digo si el vendedor está vendiendo bien o mal. O sea, obviamente evolucionó un montón la IA en eso, pero era como, che, lo cortito y al pie, o te hago un resumen y te reemplazo el tema de la nota en el CRM, ¿no? Entonces ahí es Claro, como que, nada, lo empecé a difundir en la comunidad y el primer año, viste, fueron los primeros clientes, los primeros, casi que los primeros $100.000 de ARR fueron community led, sin gastar $1 en un ad, mucho claro. boca a boca, un poquito de outbound que hacía yo, y hasta que ahí nos invirtieron y ahí tuvimos una versión pre-seed de 500, que es la única que tenemos hasta ahora. Y nada, y ahí Sí. es como que le dimos un poco más de aceleración. Y ahí arrancaron. Wow, cuántas cosas interesantes y como para irme echando, digo, a mí siempre me llama la atención cuando veo empresas y veo comunidades. Esta visión que Ujú. tuviste, porque, a ver, lo que hacías en primera reunión originalmente era una agencia, o sea, era una agencia de recruiting abocada a un perfil en particular, como nosotros en WebStarted somos una agencia, si Claro, bien así también tenemos solo un producto y demás, pero originalmente arrancamos como una agencia de recruiting en perfiles de tecnología. Que eso es como no es como tan disruptivo en el sentido de agencia de recruiting. Sí es disruptivo para mí en el perfil en el que ustedes se abocaban, porque en ese entonces, por lo menos desde hablo de mi experiencia reclutando para startups de Latinoamérica y Estados Unidos, que el rol en sí de ventas de Sales Development Representative no digo que lo empecé a ver hace 3 años, pero cuando nos empezaron a pedir ese tipo de perfiles, no era tan habitual conseguir buenos perfiles, abocados que vengan del rubro de tecnología, quizás eran perfiles de ventas más tradicionales, ahí sí podíamos conseguir, pero este tipo de roles que buscaban, ni hablar que gran parte los piden en inglés, a nosotros nos piden mucho esto de, claro, bueno, que sea Sales Development Representative, que venga del palo de tecnología, que tenga nivel de inglés, digo, es un perfil un tanto, y que no tenga rotación, que es un perfil muchas veces muy rotado, ahí también es como claro, súper desafiante, pero a lo que voy es, me parece como muy interesante esto de que vos, medio que no sé si fue de momento uno, pero ya desde bastante temprano también te diste cuenta que no era solo una agencia, sino era una comunidad, porque claro, seguramente la base de talentos vos la tenías por esto de estar claro. haciendo entrevistas, presentar candidatos y demás, pero también eventualmente empezaste a generarles contenido y algún tipo de sentido de pertenencia para que se sientan en una comunidad. O sea, esa parte me parece como muy interesante y desafiante. Es un poco, vamos a ser honestos, algo de planificado hay y algo de casualidad. La Sí, agencia, no es que yo hacía recruiting, sino yo lo que hacía era hacer todo el servicio, ¿no? Y sí, yo lo que quería era ganar clientes. Entonces dije, voy a hacer contenido donde me conocen a mí. Esa era como mi hipótesis. Pero terminás viendo eso, terminás viendo que hay gente que te escribía. O sea, yo después me empezaron a escribir y yo sí, jamás ofrecí consultoría públicamente, nada. Y no lo daba a entender en ningún webinar. Y me escribían y me decían, Andrés, quiero que. Y eso me permitía incluso cobrar más caro una consultoría, el hecho de tener una autoridad en eso. O sea, y quizás yo siempre decía, yo no soy el mejor en esto. O sea, pero por lo menos escuché bastante gente que tiene. Entonces yo creo que la gente también va como decir, bueno, tengo cierta garantía de que tampoco vamos a estar improvisando. Y después sí, lo del puesto claro, de SDR, nada, es algo nuevo. Y incluso, viste, todavía yo creo que hay, bueno, ahora cambia mucho, pero viste, uno y se muere y ves que Anthropic está ahora con un montón de búsquedas de SDR. sí, Entonces, como que hay mucho humo también con el AI y qué va a pasar con eso a mi gusto, pero es un puesto que también ha visto una evolución y que las mejores empresas, las que mejor funcionan con SDR, son las que el SDR no lo tienen como un asistente del vendedor, ¿viste? Como que eso pasó mucho, ¿no? Como que los planes de compensación, si cumplís bien la meta, podés ganar más plata que un vendedor en una cuota, eh, no llegando al 100% de la cuota, digamos, ¿no? Entonces, como claro, que, nada, hay un montón de cosas que son otro tema si querés para hablar, pero sobre SDR que realmente haberlo hecho, haber sido también vendedor, que tenía que agendar reuniones, sabiendo lo difícil que es eso y cómo habilita mucho pipeline, es como que es algo que hecho bien es una ventaja competitiva. total, total. Entonces, en este camino que mencionás, llegamos a Samu Ujú, AI. ¿Qué problema? O sea, quiero entender un poco, claro. por un lado, qué problema viene a resolver y calculo que está alineado con esto, qué te llevó a emprender.
claro. Digo, me interesa Eh, un poco ahí. Sí, no sé si el problema que quisiste resolver en ese entonces es el mismo problema de ahora o fuiste pivoteando, pero me interesa claro, mucho como el problema en sí, sí, sí. sí. No, eso sí, y un poco lo que yo dije es, che, a mí me encantaba el SaaS, o sea, yo siempre trabajé en empresas SaaS, me encantaba, me encanta tipo, che, le podemos meter este feature, me pidieron esto si lo metemos está buenísimo, entonces como que, viste, siempre te pasaba eso de que le ibas a proponer y entraba en un agujero negro y a veces salía tu feature o no, y acá dije, no, yo quiero hacer, yo decía, pero ¿cómo no poner este feature? Entonces ahora dije, voy a hacer mi empresa. Quiero hacer mi empresa algún día y en el medio me pasó esto de que dije, che, tengo esta comunidad, voy a ver qué hay en ventas en Estados Unidos más avanzado. Digamos, no fue tanto decir, che, es un dolor de Latinoamérica, entrevisté un montón de gente, como que no fui por ese camino que es como el más tradicional y no sé si hubiese sido el mejor o no, pero ahí fue Sí, como, che, de hecho, algo loco es que el producto mío es más enfocado en ventas que en prospección, ¿no? Entonces como que eso es como otra cosa. Ahí, bueno. Pero en el medio, nosotros lo que hicimos con Samu era esto de, yo había sido gerente de ventas y lo que me pasaba era que cuando yo quería saber por qué habíamos perdido un negocio o cómo iba una oportunidad, mi única fuente de datos, o sea, vos decís, che, ¿dónde vas a ver eso? Lo vas a ver al CRM, ¿no? O sea, si tenés un CRM, lo vas a ver ahí. Ahora, cuando veías al CRM, ningún vendedor te cargaba o te cargaban, tuve la reunión, me fue muy bien, ¿no? O me decían muchas veces, bueno, pero ¿por qué perdimos este negocio? Y si vos entras a cualquier CRM, las causas de pérdida son, no me contestaron más, precio y no interesado, no sé, como cosas muy, muy, entonces digo, entonces yo empezaba a hablar con los vendedores y me decían, no, Andrés, ¿sabes qué pasa? Bajar los precios, porque los clientes me dicen que no compraron por el precio. Y yo, no claro. puede ser. Entonces dije, me quiero dejar de basar en opiniones y me quiero poder escuchar un poquitito más qué pasa. Entonces les empecé a pedir a mis vendedores que grabaran sus reuniones. Entonces ahí yo veía que había puntos de mejora, armamos lo que era un playbook, ¿no? Diciendo, tenés que cumplir, a mí no me importa cómo lleves la reunión, pero en ese momento, no sé, estábamos en una situación de que nos entraba mucha competencia, estaban entrando muchos players a competir, y entonces como que nos comparaban mucho por precio, pero es como que nosotros ya teníamos avanzado un montón de features y le decía, no, a mí no me importa que venga por esto. O sea, el tipo de vendele que está esto, pero ya le tenés que pintar la visión a futuro de cómo va a ir. O sea, ¿qué va a pasar en 4 meses cuando con esto suba la inversión y tenga que escalar el equipo por 4? ¿Cómo haces para, entonces, por qué no vender el bot? Entonces dice, no, pero si no me lo piden, vos vendelo igual, entonces como que empezaba a escuchar las llamadas, ya con ese tinte de decir, ¿le vendió o no le vendió? Le preguntó otra cosa que no hacía era preguntar la competencia. ¿Le preguntó la competencia o no? Decía, pero poner el tema de la competencia de movida, no es que tipo va a decir, nos vienen todos los leads vienen por Google. Googlearon solución de WhatsApp multiagente, le aparecieron 3 resultados y le pidieron el demo a los tres. Entonces, como Claro. que eso nos sirvió un montón y después como que el equipo mejoró mucho. Entonces después dije, che, pará, ¿cómo esto lo puedo hacer un producto para que yo no tenga que estar escuchando un montón de calls a la vez? Entonces lo pensó más del lado de la visibilidad en el sentido de decir, que también descubrías muchos insights de los clientes. Descubríamos que teníamos un pricing recontra complejo. Y eso frustraba a los clientes, ¿no? De escuchar las llamadas. Eso Mm, era un input más para producto, para marketing. Entonces lo que hicimos fue, che, vamos a dar visibilidad a los equipos. Entonces tratemos de extender estos insights, tanto de qué quieren los clientes como cómo están vendiendo los vendedores. En el medio viene un cliente y nos dice, "Che, y empezamos a hacerlo, ¿y qué pasa? Aparece esto de OpenAI. Y empezamos a hacer resúmenes automáticos de la reunión y me dice, che, este resumen no me lo puedes mandar al CRM. Claro, le decimos. Entonces empieza a pasar eso y después nos empiezan a decir, después nos damos cuenta que por ahí nuestro foco siempre fue esto del management, pero empezábamos a ver que como vendedores, incluso los vendedores decían, qué bueno que no completo más el CRM. Y decimos, bueno, puedes también escribir el correo de seguimiento acá. Entonces empezamos a hacerle como un montón de automatizaciones al vendedor y descubrimos que había un caso de uso y ese fue el caso de uso que nos hace como eh, quedarnos los primeros meses en una empresa, que era que el vendedor ahora se estaba ahorrando entre 40 minutos y 1 hora por reunión. Entonces, claro. eso era, y eso lo que es interesante es que yo siempre digo que como me costaba, y eso vas aprendiendo cómo vendes tu propio producto, ¿no? Porque vas con una idea del manager, todo. Entonces todos decían, todos vienen y me dicen, sí, yo quiero llegar a esto, yo quiero poder evaluar con AI qué vendedores necesitan puntos de mejora.
Ahora, en el medio, eso como que requiere cierto análisis, cierta adaptación a un producto, y es como que te cuesta mucho probar ese ROI, ¿no? Y pues, ¿cómo lo uso en el día a día? Yo no venía usando esto en el día a día. ¿Cómo lo uso? Entonces, cuando cambiamos un poco el ángulo y empezamos a decirle, bueno, mira, cuando hacemos las pruebas de concepto, a veces los clientes me decían, no, no lo voy a seguir. Y cuando les decía, bueno, pues te los cortamos los accesos. ¿No? Si no querés seguir con la prueba de concepto, perfecto, nos damos las manos, hablamos más tarde, qué sé yo. Y en los 2 días nos escribía, che, los vendedores me hicieron un piquete, le sacamos amo. Y una herramienta que estaba pensada, como que incluso lo fue otra cosa re loco, que había mucha resistencia al principio porque era pensada como una herramienta de supervisión, y viste que en ventas el oscurantismo está a Eso flor es de lo que piel. pensé, me querés grabar, pero Claro, sí, sí, que le pasaría a entonces, cualquiera, entiendo, no sé, es como en claro, cualquier trabajo y me pones una cámara y me estás grabando, siempre va a haber como una mini claro. resistencia de que desconfías de mí, así que tiene un poco de sentido. Pero el punto era el beneficio, era, y los mejores vendedores estaban exultantes porque vendían más, básicamente porque decían, che, ahora estaba 40 minutos mandando una nota, escribiendo una propuesta, un caso de negocio, haciendo esto, esto, otro, y ahora lo hago en 5 minutos, me lo hace Samu, yo solo tengo que corregir 2 cositas y ya está. Entonces subís el nivel de profesionalidad. Entonces, los buenos vendedores son los y que son los que las empresas quieren retener, son los que Claro, terminan siendo los principales promotores de Samu. Y en ese camino vamos nosotros como si haciendo conquistas hacia arriba, hacia el management, tenemos un equipo, entonces como que ese fue como un poco el aprendizaje. Le dimos vuelta como ese ángulo de, ok, sa- nosotros también creemos que lo que estamos acumulando de data para las empresas es, es oro, porque es como, che, está la voz de tus clientes y tus potenciales clientes ahí. Entonces, ya tenemos esa base y estamos desarrollando herramientas para sacar insights mucho más filosos para que un SEO lo... Bueno, perdón, me emociono hablando de Samu, pero, sí, no, no, está pero, pero es como que fue eso, fue esa vuelta de decir, che, entonces antes hablamos de visibilidad y ahora hablamos de visibilidad, pero hablamos de productividad. claro. Eso es un poco el ángulo. Y los business cases le decimos a los clientes, cuando los quieren, están viendo contratar y tienen que salir a pedir el presupuesto arriba, nosotros le decimos, mira, vos vas a ganar con estos 5 ítems, vas a ganar más plata, vas a mejorar tasa de cierre. Pero lo que te está pasando hoy, ya a partir de mañana, yo te garantizo que vas a multiplicar 5x de inversión, porque esto lo hacían manual y ahora lo hacen automático. Y es como Claro. que vos confía en mí, con esto yo te ayudo a defender hacia arriba, después vamos a ir hacia lo otro. Entonces, como que eso nos funcionó un montón para ganar también clientes más grandes y todo. Sí, o sea, Samu puede ir para una, me imagino, ¿no? Porque el caso de uso, digo, bueno, estas son empresas más grandes, pero hoy en día una startup que quizás tiene 10, 20 personas ya tiene alguien de ventas, eventualmente no hace falta tener una estructura súper grande. Puede ser desde una startup pequeña, mediana, hasta empresas más grandes eventualmente. Sí, no, Me no. imagino medio transversal. Sí, no, no, tenemos, como vos decís, es como así más chiquitito y tenemos hoy, diría que el 50-60% de los clientes son más tipo startups, son equipos de venta de hasta 5 vendedores, o sea, entre 2 y 5 Sí, vendedores. Y después tenés un porcentaje del revenue que tenés, no sé, ahí 10-15 clientes, que obviamente les tenés que dar otro trato, es otras las necesidades, ¿no? Tenés ahí. Entonces sí, pero un poco el problema es el mismo y encontrás cosas, encontrás también, che, el nivel de madurez de ventas que por ahí una organización grande tiene y bueno, qué features. Y eso incluso nos ayuda a redefinir cosas de price. claro. Y sí, hay toda una parte que en verdad cuando te escucho es como que yo veo un poco los mismos pains desde el lado de recruiting. Perdón que lo traiga como Claro, también para otro lado, porque eventualmente en el rubro en el que estamos nosotros, que es tecnología, el rol del recruiter es de ventas. O sea, alguien que es reclutador en IT, o sea, tiene una, sí. una pata que es de ventas, que es un mercado muy competitivo. El primer trabajo fue de reclutador IT, justo en el 2010 que antes mencionabas, es algo que dije, pero acá uno iba con, pero si yo voy a seleccionar personas, hago un posteo y de repente o publico en Zona Jobs o publico, no sé, en Boomerang o en donde las plataformas que estaban en ese entonces o en LinkedIn mismo y se me van a postular un montón de candidatos. Y no, tengo que salir a buscarlos y Claro. les tengo que vender las propuestas porque hay 5 empresas atrás que le están proponiendo, bueno, era ahí como el boom de tecnología, que hoy también, obviamente, hay muchas ofertas, quizás no es tanto como hace algunos años, pero bueno, cuando te escucho hablar de
cargar la información después de una entrevista o una reunión en un, bueno, no en un CRM en este caso, en un ATS, entender qué está pasando con los entrevistadores, porque quizás los candidatos no están avanzando, pero la entrevista fue 100% buena, se evaluó lo que queríamos, transmitimos los que somos, porque quizás también uno veía en el ATS, no quiere avanzar, no le interesa la propuesta. Claro, Pero ¿por qué no le interesa la propuesta? Les contamos qué hacemos, les contamos bien del cliente, y siempre te queda como esa duda. Ves también el claro, tema de la carga, mismo problema, no cargo un montón, en ese momento súper manual, porque lo que lleva a estar en una entrevista, anotar las notas de reunión, el tiempo post reunión para tener el feedback. Mismo caso, o sea, exacto. como muy parecido al caso de uso de entrevistas que no se auditan, carga de información posterior que seguramente se pierde, no hacer doble check. Entonces, comparto ese pain y celebro el hecho de ahorrarnos todo ese tiempo manual en el cual uno quizás estaba en ese entonces escribiendo, anotando, pensando en los action items, ¿sí? Por algo que una herramienta te lo puede hacer y uno estar 100% abocado, en este caso a la venta o puede ser a evaluar un candidato. Sí, Entonces, sí, nada, me parece que desde ese lado es súper interesante. Un punto que quizás, y ahí también un poco desconozco y quería preguntarte, yo noto también desde el lado de ayudar a empresas a veces a buscar estos perfiles, por más que no seamos expertos en customer o en sales, hace casi 3 años este tipo de roles que aparecen. Es un desafío, lo veo por momentos que cuesta conseguir perfiles senior, cuando de repente dicen quiero a alguien con 7 u 8 años de experiencia del palo de startup con inglés, que vengan estos roles, ni hablar cuando me dicen con poca rotación, los veo en perfiles muy rotados. Y me hago un poco quizás tengo este interrogante de la parte de educación. De educación me refiero a de capacitar a estos perfiles, porque muchas veces yo veo buenos perfiles que quizás vienen de call centers tradicionales y que quizás vienen trabajando para call centers. Digo, esta persona quizás es un buen perfil para que vire para startup, pero bueno, no sé, estos dos mundos. Y ahí a lo que voy con la pregunta es, o indagar un poco es, en mi primera reunión, ¿hay una parte de educación de quizás atraer este tipo de gente, quizás es más junior o chicos con buen idioma o con, no solamente con buen idioma porque pueden trabajar para TAM, pero con ganas, inquietudes y con pasta de ventas para formarlos? Ahí estuviste haciendo, porque comentaste algo de los webinars, pero no sé sí, si era algo como más salteado de, bueno, ofrezco esto a la, sí, a la comunidad, porque veo ahí como una oportunidad sí, también de formar esta como masa laboral para roles claro. que siento que hay mucha oferta, si no sé si hay tantas personas calificadas para hacerlo. No, a ver, es una oportunidad. Nosotros en su momento habíamos sacado, cuando ya estaba en esta transición de que salí de Sirena y que terminé asentándome en SAMU, armamos algunos cursos, de hecho, ya están, pero medio que ya están, viste, uno el SDR lo grabamos hace 3 años y ya está, ya se quedó medio de modé. Sí, Hay una necesidad súper fuerte, nosotros, o sea, yo no lo hice puntualmente por un tema de que fue como que primera reunión para nosotros, usar, o sea, lo seguimos activando, tenemos gente que le dedica tiempo a eso, a que eso crezca. Pero primera reunión nosotros lo dejamos como el departamento de marketing de SAMU. Es decir, es como que como que vos tengas, o sea, quizás podría haber una oportunidad de hacer negocios por ahí, pero es como que, viste, le decís, "Che, es un tema de foco. Eso, o sea, yo creo que la oportunidad está en otro lado, pero sí hay muchas empresas. De hecho, todo el tiempo me escribe gente que quiere entrevistar a mis graduados del curso de SDR. sí, No, viste, no le dedico cabeza porque primero que no me quieren pagar, pero bueno, después piensan que lo hacen ellos, que ellos me hacen el favor a mí, como sí, ofrecer sí, este beneficio. Pero después lo otro es que, viste, después hay gente que le pagó el curso en empresa, entonces yo prefiero no quedar mal con una empresa y decir, "Hagan esto", y hay una comunidad donde hay un canal de oportunidades laborales, y los que postean saben que la gente que está ahí es muy, muy de nicho. Eh, sí. Entonces, Yo soy nada, una de ellas. He claro, posteado ahí, exacto. está buena y que Y digo que sale tengo por una eso. búsqueda y ya sé que lo primero que hago es ir Sí, a comunidad. sí, Creo sí. mucho en las comunidades y ir al nicho que sé que ahí puede haber buenos perfiles. Cuando no tenía sueldo de founder, le he vendido a empresas postear su vacante en mi comunidad, ¿no? Entonces decía, che, te Sí, hago un paquete, pero era un medio de comunicación. sí, Obviamente que hubiese sacado más plata si hacía todo el funnel, si me asociaba con alguien, tal vez en eso, pero de nuevo, a la larga es
Algo que por lo menos yo funciona es como que tengo que tener muchas ventanitas cerradas. Cuando empiezo a abrir más ventanitas no soy bueno en ninguna. De hecho, hace poco también hicimos un cambio en la empresa interna que fue eso, fue tipo, si yo no quiero agarrar más Customer Success, o sea, porque no le puedo dedicar tiempo a marketing y ventas, al equipo, a estar yo por ahí cerrando algunos deals grandes. Y fue como, hicimos un cambio y la verdad que es súper positivo cómo impactó eso también. Bien. Al comienzo mencionabas un poco, o sea, hoy iba a decir full bootstrapeados, pero no, recibieron en su momento, Samu recibió eh, dinero, inversión de 500, mencionaste. Sí, sí, de 500 y algunos ángeles que tenemos ahí. Sí. ¿Y hoy en qué estadio están? ¿Queriendo levantar ronda? ¿Full No, facturando? Que eso también está bueno. no, nosotros hoy, bueno, por suerte ya tenemos una base de clientes, más de 80, 90 clientes aproximadamente, y, y tenemos, nosotros en octubre tomamos la decisión de quedar break-even. Porque queríamos hacer algunos cambios más de estrategia, todo, que están trayendo ahora los frutos, y, y medio que estábamos viendo, viste, como que obviamente a futuro querés crecer con todo, em, pero en el medio, viste, cuando yo decía, si levanto ahora la plata, yo quiero estar seguro de que no voy a defraudar a nadie. Entonces a mí Sí, me aparecieron señales que dije, parecía que podíamos estar para buscar plata por el crecimiento, pero yo dije, yo creo que hay que hacer cambios ahora, porque esta industria nos va a comer en 6 meses si no lo hacemos ahora. Y empezamos a trabajar en eso. Al trabajarlo con tiempo, viste, no perdimos clientes, nada. Hicimos una estrategia para hacernos más fuertes ante posibles amenazas con la IA que existen en todas las industrias. sí, Entonces, nada, como que estamos, viste, tomando ese impulso, pero sí, a la larga, obviamente, lo que querés es tener como un crecimiento mucho más fuerte. eh, no más que, viste, cuando decís, "Ten- te- no fue el momento", o sea, y bueno, medio que estamos preparando un poquito para eso de nuevo ahora. genial. ¿Y qué, hay algo que se pueda, no sé si esos cambios ya se hicieron, me intriga un poco porque Sí, sí. eventualmente creo que AI nos atraviesa a todos y vos mencionás, bueno, ante posibles amenazas de AI, ¿podés contar un poco más de eso, de lo que puedas, de los últimos meses y qué lo llevó a ustedes a hacer ciertos cambios? No, o sea, hoy obviamente es como que vos no sabés, o sea, qué sé yo me integro con un Salesforce, con un Hotspot, y vos no sabés Sí, en qué medida esas herramientas te pueden salir a competir o en qué punto o hasta dónde van a querer llegar. Y por otro lado, te tenés que asegurar que por más que vos tengas muchas más cosas que ellos, o sea, que vos por ahí puedas verticalizar y profundizar mucho más en algunas cosas, que tus clientes lo estén usando y le dan valores, hace cosas extra. claro, Entonces, o sea, si vos sos una, por ejemplo, si yo soy una herramienta que para lo que el cliente solamente me usa es porque quiere que le deje un resumen en el CRM, estoy al horno. Porque incluso ya hay un montón más de herramientas baratas que lo hacen. claro, Entonces, como que un poco empezamos a estudiar más el caso de Latinoamérica. Hay como dos visiones. Hay visiones que te dicen, no, anda global, ¿viste? Hoy se puede, es mucho más fácil ir global. Viste, medio que muchas startups nacimos muy con el foco de Latinoamérica. Y nosotros dijimos, che, bueno, pero en Latinoamérica, ¿qué cosas nunca van a hacer estas personas? Entonces empezamos a trabajar más en WhatsApp, como que estamos haciendo cosas que siguen con nuestro ICP, que es el vendedor consultivo, pero que por ahí después si viene un hotspot a buscarte agarrar por eso, nada, tenés como una defensa que sí, che, pero esto me lo van a sacar. Exacto, claro, esto no lo voy a tener más. Lo mismo con reuniones presenciales, que es algo como que todo se pensó, como que estamos también pensando más en un perfil que no es el vendedor que vende online a través de una videollamada solamente, sino la venta más es la que no va a reemplazar la IA, que es la venta en persona también, donde necesitas sí, ver una persona para que quede confianza. Entonces, ese tipo de cuestiones, y es como que ahí cuando empezás a ir por ahí, ves que está mucho más atomizado todo, los CRMs que tienen son millones de CRMs diferentes, ¿viste? Que son, entonces como que ahí hay como algo más desatendido, por así decirlo, como que vamos a buscar algo más, o sea, seguimos con el otro, todos los días estamos sacando innovación, ayer sacamos innovación para nuestros clientes actuales, o sea, como que lo seguimos peleando,
también nos dimos cuenta que, o sea, cuando vas a la región, hay un tema que es el tamaño de mercado, y vos decís: "Che, ¿cuánta gente?". O sea, es como que también medio que nos sinceramos con eso. ¿Cuánta gente vende por videollamada o hace customer success? O sea, hay un volumen. O sea, pero si querés ser una 100 million company, Sí, por ahí te quedas corto. O claro. tenés que ir global, que es una opción, que no la descartamos, o tenés que ampliar, digamos, ¿no? Es como que eso fue un poco la lógica atrás. Bien, bien. No, y esto está bueno el hecho de estar pensando, bueno, en cuál es el valor agregado. Creo que AI vino, o lo que observo un poco, mismo a nosotros nos pasa como empresa y lo observo en un montón con un montón de colegas, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para no sentirnos reemplazados desde a nivel persona como a nivel empresa? Entonces, esta cosa de, Mm, bueno, ¿cuál va a ser mi valor agregado? ¿Qué puedo optimizar? claro, Justo ayer en el evento que te mencionaba que habíamos organizado, un poco salió esto del FOMO de hay tantas herramientas y hay tantas cosas por explorar y está esa sensación, justo no me acuerdo quién decía que no quiero entrar a LinkedIn porque veo que todos están con muchas cosas y yo estuve full trabajando y no tengo tiempo como para, y está generando un poco eso, creo que a nivel cada uno individual como sí, persona y también a nivel empresa, hoy qué está haciendo la competencia, qué pasa si en un mes lanzan este feature y nos destrozan y estás todo constante, pero a su vez también te come la diaria, porque uno no sí, tiene el 100% del tiempo para dedicar a evaluar todo lo que está y tener una visión como más, salir un poco de la operación. Creo que todos estamos en la misma, por lo menos en estructuras chicas, en donde no tenemos, claro, bueno, la posibilidad de tomarnos, bueno, me tomo un mes solamente para evaluar qué hay en mercado, que igual también es todo tan exponencial que quizás lo que averigüe hoy sí. ya en 2 meses quedó como obsoleto, ¿no? No, no, Sí, está es un bueno momento extraño. escuchar, o sea, yo creo que está bueno, o sea, yo creo que también que vas a LinkedIn y no sé, digo, hice este agente que me agenda 40 reuniones con ella y yo mientras me tomo un café con leche, eh, no sé, viste esto que Anthropic está buscando SDR, o sea, Cloud no lo pudo resolver in-house y Cloud son unos genios, digamos, ¿no? Lo que Mm, tienen armado. Entonces, sí, sí, como que también es como que es eso, es como, bueno, el LinkedIn, viste, es eso de que es mucho, uno tiene que saber el humo que hay ahí. Soy una persona bastante activa en LinkedIn. sí, sí, Pero es como que, viste, que mucha gente postea cosas y después no las hace. O sea, es como eso es tremendo. O sea, es como gente que habla a veces de ventas y dice, y no te habla de la experiencia y ves que copió literal el post de un influencer de Estados Unidos que por ahí no lo sigue tanta gente acá y tipo, sos un claro. HDP. Entonces pasa un Sí, montón sí, eso sí, y entonces genera ese FOMO, viste, es como las redes sociales. Bueno, es como el dilema este de, che, que en las redes sociales todos dicen que yo soy un gil, que me estoy perdiendo todo, pero claro, en medio tenés que hacer el laburo y todo, y no, digo, yo creo que está bueno ir sacando cosas y ir viendo en la medida que te surgen necesidades, ir pensando, che, esto por ahí cómo lo podría sacar. Ayer, por ejemplo, claro. estuvo bueno, justo ayer estaba hablando con un cliente, ayer usé Laravel por primera vez yo, por ejemplo. Lo habíamos usando Bien, en producto, y sí, yo tipo sabía de qué se trataba, pero nunca lo había usado. Y le pedí un acceso a mi co-founder, y me dice, dame un acceso a Laravel porque yo tenía una calculadora, de nuevo, era como, che, había armado, o sea, tenía un problema, que era que yo había armado una calculadora de ROI, de Samu, se la empecé a sí, mostrar a un cliente de una call, la estaba probando y dije, che, pero esto es re difícil de entender. Y le dije, tomá, luego le dimos el Excel y me hizo en media hora tenía lista o sea, esas cosas decís, che, wow, tipo, estás tremendo. como, te amo, ¿viste? Te abrazás al monitor, todo, qué sé yo. Sí, sí, Pero bueno, es como, el tema es no, para mí el tema siempre es esto de no paralizarse, ¿no? Con estas cosas. Quizás seguir a pocas personas que vos tengas mucha confianza en ellos y tener ese criterio, ¿viste? De decir, che, bueno, punto de esto es pitos y flautas y espejitos de sí, color. Y medio como el día a día. O sea, no es que digo no tenés que estar informado de AI porque van sacando cosas y te pueden impactar en mejorar tu laburo día a día. Pero es esto de decir, che, para esto que estoy haciendo yo a mano, o sea, de nuevo, como las cosas repetitivas que hago, etcétera, bueno, por ahí hay una oportunidad. Y hay cosas que, de nuevo, la hiperoptimización es imposible. Hay cosas que no, que por ahí las podrías estar haciendo con AI, y bueno, a poquito, ¿viste? Es como total, tener esos espacios, ¿viste? De decir, bueno, que no te coma la diaria, o sea, pero en el fondo, ¿viste? Tenés que vender, tenés que sacar propuestas, tenés que contestar correos, ¿viste?
Obvio. Sí, sí, es como eso de, bueno, explorar, fíjate qué herramientas hay, y creo que Lovable es una muy buena, Visiro, digo, hay un montón de herramientas dando vueltas, a su vez seguí haciendo lo tuyo, por supuesto. Y también es eso de no obsesionarte con tener que automatizar todo. Yo ya creo que con empezar de a poquito, de a pasos, Claro. no sé, nosotros con entrevistas, esto de que las entrevistas ahora, nosotros tenemos el paquete de Google, entonces Gemini te graba las entrevistas, te hace un resumen, después se sube al CR, perdón, en este caso al ATS. Digo, ya es un montón. Ya Ujú, solamente eso ahorró muchísimo trabajo, las exacto. entrevistas de mejor calidad, no tenés al entrevistador de repente queriendo, uy, para que me tengo que bloquear 15 minutos o 20 después de la entrevista para poner todo. No, o sea, ya con eso es un montón. No hace falta como, bueno, tener que automatizar todo y decir hasta quiero un agente que me agende las reuniones y no mover un dedo. Digo, de a poco me parece No, que menos es aparte, más y a paso firme, obvio. no, y después hay otra cosa que para mí es importante, que es el criterio por encima del AI. Es como esas cosas a veces decís, che, eh, tipo, no sé, o sea, a mí no me parece, viste, cuando a veces en LinkedIn decís, este posteo lo hizo un AI. No está bien, o sea que, pero el tema se está reflejando o no, y a veces decís, che, pero esto le tiraste un coso y digamos como ese como desperdicio, como dice Juan Martité, que hace poco lo vi, es esto de, que, bueno, tipo, no te quedes con la primera respuesta, ¿viste? O sea, no te quedes con, eh, mete un filtro humano, o sea, como, tenelo Agrega como un valor. coequiper, claro, tengo como un coequiper, pero a Claro, veces es como que se recae en la hiperautomatización y decís, che, pero esto es recontra. Y aparte, hay que también pensar que la AI es entrenada en función de la media, ¿no? claro. Entonces, si vos, o sea, es como que la media, o sea, si vos haces todo lo que la media hace, está como, o sea, tenés ese baseline para decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? Pero nada, qué sé yo, hay que ver qué se viene. Yo me río, pero también dicen, che, con software. No, reemplacé este software as a service, reemplacé Hotspot con un agente que no sé qué, y digo, te puede funcionar. Ahora en 2 meses cuando tengas una brecha de información y te roben toda la data, y no, porque no tenías un partner que estaba certificado, o que el mantenimiento te sale tanto y te están metiendo 20.000 features. Entonces como que hay un punto ahí que como que también es como que es pensar, es juzgar y tener eso. Pero bueno, no vamos a negar esto, que obviamente es un cambio zarpado que tenemos, último cambio que tenemos y que vamos a estar en una. Yo creo que el conocimiento, es como que el nivel de productividad va a subir, que es como, yo lo comparo con la revolución industrial, ¿no? Que era como, Sí, todos tenían que hacer a mano los artesanos y por ahí la producción de algo era muy baja. Y ahora fue la revolución del conocimiento, ¿no? Entonces, como que medio estamos todos, como que estamos todavía en el lavarropas y todavía no fuimos a colgar la ropa, estamos adentro, ¿viste? Somos la ropa que está ahí. Y dice, che, sí. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ya vamos a ver cómo quedamos parados, ¿viste? Bueno, ahí seguimos. Es un punto de inflexión que claramente genera toda esta situación, estas sensaciones y situaciones que estabas mencionando, que es incertidumbre, cómo querer hacer, que no hago tanto, desconfianza, porque esto que hablábamos antes de, no sé, LinkedIn también genera en si es con AI, entonces no hay una persona detrás, o si hay una persona detrás, hizo un copy-paste de un posteo, no es genuino, desconfío de lo que me envían, porque hoy en día también está todo Claro, esto de, bueno, no hablamos del tema de las imágenes, pero también que sí. si es fake, que no es fake, que serán, consumo Twitter, paso gran parte de mi vida pasivamente igual, no soy de tuitear, pero veo mucho esto de este video y es fe, y le preguntan, Grok, ¿es en serio? Y lo van preguntando como, nada, como ese tipo de situaciones que también hoy se generan, que antes no pasaba. Uno pasaba una imagen y un video y no dudabas de eso, y Ujú. se genera mucho ese comportamiento. Entonces es lógico que estamos como en un momento bastante bisagra. Quería como para ir cerrando, me interesa, nosotros, bueno, en WebStarted trabajamos con startups, ayudamos en temas de cultura, de armado de equipos, o sea, estamos muy abocados al tema de people, y un tema que nos interesa mucho tiene que ver con cómo están conformadas hoy las empresas. Y quería preguntarte un poco, Isamu, cómo está conformado, está en full remoto, lo que vos puedas contarnos un poco acerca de la cultura, de cómo es trabajar en Samu hoy. No, hoy a ver, no hay obligación de presencialidad, es full remoto, tenemos gente fuera de Argentina,
fuera de Buenos Aires también. Sí, El equipo está en Buenos Aires, se dio así, como que nunca fuimos restrictivos en eso, pero bueno, siendo un poco así. Sí, lo que nosotros, como el año pasado, fue, hicimos un acuerdo con un cowork, una cadena de cowork que es cliente nuestra, y ya estábamos yendo a un cowork, entonces dijimos, "Ah, ya está, hay 2 días a la semana que vamos, si los que quieren venir van, pero no es que una obligatoriedad de presencial. Sí creemos que la presencialidad potencia muchas cosas. No te lo niego, o sea, pero también a mí me gusta, nada, como también, me gusta trabajar también con el mejor y no con el que vive más cerca. Entonces, como que si estás en Buenos Aires, buenísimo, venite al cowork, si no, si estás online, digamos, pero no es algo que sea excluyente. bien, está bien, están en ese esquema híbrido. Bueno, más full remoto, también lo pregunto porque sé que eventualmente, sobre todo en el último año, lo vi muy marcado de empresas que están volviendo a la presencialidad. Todavía creo que en el nicho de las startups no es tan marcado como en el, no sé, multinacionales más grandes, pero bueno, existe esta posibilidad, como os decías, prefiero contratar al mejor, por más que esté en otra provincia, a contratar a alguien simplemente porque vive a 10 cuadras de la oficina. Eso me parece maravilloso porque amplía también el pool de talento. Creo que algo bueno de la pandemia y es que fue también disruptivo en el 2020 tuvo que ver con esto de la posibilidad de salir y buscar talento en distintas partes no solamente de Argentina, sino también de otros países. Y en Samo AI, me imagino que también utilizan Samo AI para lo que es la venta y demás, o en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, No, no, los perfiles de ventas que tenés, que me imagino que son los principales consumidores de Samu. no, de hecho, nosotros, el módulo que sacamos, no sé, hace poco reinventamos todo el módulo de tareas. Y es como que vamos viendo, o sea, como que todo se tiene que gestionar con las tareas de SAMU. No, es en el día a día. De hecho, cuando voy a hablar con un vendedor, tengo que haber mirado el CRM si estaba, digamos, en vez de preguntarle cómo un deal, tengo que ir primero al CRM, ver qué me arrojó SAMU y hacer la pregunta inteligente, correcta, en base a lo que vi, o entrar rápido a ver el resumen de la grabación, hacerle un par de preguntas al chat. Tratamos nosotros de ser los primeros que, y de hecho, cuando fue este lanzamiento, hace poco hicimos un lanzamiento de la nueva UI, y estuvo buenísimo Sí, porque lo tuvimos un mes nosotros en exclusiva, por así decirlo. Entonces estábamos todo el tiempo reportando bugs, ¿viste? Cuando salió, fue un cambio bastante grande que hicimos. Y cuando salió, funcionó, ¿viste? Entonces sí, incluso también los perfiles que buscamos, y buscamos perfiles que estén buscando aprender todo el tiempo, claro, que eso es un poco también la función de Samu, digamos, ¿no? O sea, busqué perfiles que quieran, que sean, optimicen su tiempo, que busquen productividad, entonces que buscamos que ese sea también el mensaje que transmitimos, y después nosotros lo que nos obsesionamos es que el proceso nuestro de venta sea un proceso que digan, wow, porque nosotros lo que decimos es, si yo le vendo a ventas, tengo que, o sea, donde más confianza voy a generar que yo sé de ventas, es que la forma que yo te vendí es la forma que vos querés vender. Entonces eso es un claro. poco lo que nosotros medio que nos obsesionamos también en Samu y eso lo vamos midiendo con los puntajes de la reunión. Entonces tenemos como ahí un par de sesiones para ver esos temas de coaching. Qué bien, sus propios testers, así que está bueno ahí como testear Claro, y reportar y dar el ejemplo. Bueno, muchísimas gracias Andrés por hacerte el espacio, me encantó conocer más de tu historia, poder unir cabos de mi primera reunión, Samu AI, tus primeros pasos. Por último, preguntarte por si hay personas que nos están escuchando, ya sean de startups, ya personas que les interese formarse en ventas y conocer más sobre Samu, sobre mi primera reunión y demás. ¿Cómo pueden acercarse de LinkedIn? ¿O cuál sería la recomendación de aquellas personas que están interesados en conocer más? sobre Samu y eso, bueno, o sea, sobre primera reunión, me puedes escribir a mí por LinkedIn, después pueden entrar a samu.ai y ahí pueden escribir, pero LinkedIn Andrés Busoni, ahí estoy bastante activo. Y nada, después si quieren aprender sobre ventas, obviamente está primerareunión.com, pero hay gente que yo recomiendo seguir, hay gente en la región que
tiene cosas muy, muy copadas que por suerte la fui entrevistando a muchos en el podcast. Entonces está bueno, para mí como una buena intro, ver algunos capítulos del podcast, ver qué temas te traen más y si te gustó la persona, empezar a seguirle en LinkedIn, que seguro hace contenido. Y después afuera, si sabes inglés, hay un montón de gente que me parece crack. Chris Orlo, por ejemplo, Sí. hoy es uno de los más grandes referentes para mí. Súper recomiendo. ¿Cómo se llama? Primera reunión. Primera reunión también. Ok, Primera reunión. excelente. Sí, Así los podemos buscar en todo. YouTube y no sé si están en Spotify, pero como para también Sí, buscarlos y conocer un poco más. Bueno, sí. gracias. Un placer. Y bueno, para los que nos están escuchando, nos encantaría que puedan comentar en los comentarios de YouTube, de Spotify, que nos puedan seguir, que puedan compartir. Y si tienen también recomendaciones de futuros invitados, siempre estamos abiertos a la comunidad. Queremos seguir entrevistando, conociendo personas de toda la región, no solamente de Argentina, sino más bien de toda la región interesados en este fascinante mundo de las startups. Andrés, un gusto, un placer y ojalá nos volvamos a cruzar en breve. Un gusto, Ro. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Nos vemos.